Hoy hablaremos de los gasecinos. ¿Tú eres gasiento? Bueno, pues te interesa. Quédate. ¿Cómo quieres vivir? ¿Saludable? ¿Contento? ¿Feliz? ¿Relajado? Radio Mujer te dice cómo mantener y recuperar tu salud en un programa que te orienta de pies a cabeza. Quiero vivir. Los temas médicos de tu interés tratados por un especialista, el doctor Gilberto Priego. Tu cita está lista. Adelante. De lejecitos te escribo porque de cercas asesinas. Bienvenidos a este su programa Quiero Vivir. Yo soy el doctor Gilberto Priego y hoy, como todos los días, primero dándole gracias a Dios nuestro Señor de haber despertado. Y haber despertado con bien, te doy a ti la más grata y cordial bienvenida a este tu cachito de medicina, tu segmento en donde lo único que queremos es que aprendas medicina por el simple hecho de aprender, punto y se acabó. Hoy tenemos muchas cosas para todos ustedes, pero como platillo principal vamos a platicar acerca de lo que es los gases, los gasecinos, los ninjas, los no ninjas, los tronadores, bueno de todo, este producto natural de nosotros que, bueno, tantas anécdotas y tantos osos a veces nos hacen pasar, pero pues como dicen, más vale perder un amigo que una tripa. ¿Por qué? Porque no hay peor, ahora sí que no hay peor castigo que dejar un pedo que no salga. Entonces sí que, ahí sí la tripa se nos muere y el intestino se retuerce. ¿Y qué hacer? El problema no es echarse el gas. El problema es que no sabes si viene oloroso, porque hay gases que no huelen a nada. Entonces, pues esos nadie se da cuenta. Pero cuando resulta que este gas sí tiene olor y fétido, no, pues olvídate, imagínate, estás en una reunión o que lo que tú quieras y te echas un pedernal de esos, peor todavía, silencioso, asesino de esos ácidos ninjas, pues olvídate. Entonces, vamos a tener este tema, pero si tú tienes alguna otra pregunta, aprovecha para poder contestar todas las preguntas. Yo ya voy en cuenta regresiva para este viaje que con tanto tiempo se ha planificado para llegar hasta el Polo Norte. Y pues ahora sí que, pues a ver qué pasa, como dicen, a ver qué pasa, pues debe de pasar puras cosas buenas. Bueno, recuerden ustedes que lo que es el intestino como tal, a veces creemos incluso que puede ser una enfermedad grave, porque uno puede decir, me estoy pudriendo por dentro, ¿no? O sea, hay gases que huelen a caño y a perro muerto, ¿no? Entonces dice uno, no, lo más seguro es que estoy todo descompuesto, todo desconchinflado, todo podrido por dentro, y entonces debo de tener algo grave. Pero realmente es natural producir gas, es un fenómeno natural. ¿Por qué? Porque dentro de la fisiología intestinal, fíjense bien, por partes
vamos a descubrir qué bacterias tenemos dentro de nuestro intestino, desde lo que es el esófago hasta lo que es la colita. Fíjense bien, dentro del esófago nosotros tenemos bacterias. Es normal tener bacterias en el esófago, pero son bacterias generalmente que son de las mismas, de la misma boca. O sea, generalmente es estreptococo, son gram positivos, bacterias gram positivas que pues en cierta forma conviven con nosotros y no nos lastimamos mutuamente. El problema para las bacterias radica en que en el estómago, la acidez del estómago ya no permite que existan bacterias. Mata todas las bacterias la acidez del estómago. La única bacteria que logra sobrevivir en el estómago, y porque tiene un mecanismo para poder penetrar la mucosa del estómago, es Helicobacter pylori. Todas las demás bacterias, todas van a morir por la acción del ácido gástrico. Claro. Entonces, ¿por qué a veces nos da gastroenteritis? Porque la poza, es decir, el número de bacterias que a veces ingerimos con algún alimento, el ácido no las alcanza a matar porque son demasiadas. Y entonces las bacterias logran pasar a la siguiente parte del intestino, que es el intestino delgado, y de ahí se siguen reproduciendo y en esa forma pasan pues al intestino o a la sangre y ya se viene otro tipo de problemas. Pero en forma normal, todas las bacterias que no las tragamos se mueren con la acción del ácido gástrico. Ahora bien, entonces el estómago recibe bacterias, pero las mata. De tal manera que la siguiente parte del intestino, que empieza el intestino delgado, y el intestino delgado se compone de 3 partes. La primera, muy especializada, se llama duodeno. La segunda se llama yeyuno y la tercera se llama ilion. En este segmento ya no debe de haber bacterias. Este es nuestro tema del día de hoy. Vámonos a un bisturizazo. Nuestros teléfonos 3122-1190, 3647-1883. Recuerda que estás aquí en tu programa Quiero Vivir todos los días de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y se retransmite. El número es el 1040 de amplitud modulada a las 11 de la noche. Buenas noches a todos aquellos que nos escuchan en este horario. A tu manera es complicado. El doctor Gilberto Priego es cirujano gastroenterólogo. Si deseas concertar una cita, marca al 3616-6010. Tu salud está en el 1040. Continuamos en tu programa Quiero Vivir, en Radio Mujer. Desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueñe que te quiero tanto, que hace rato está mi... El amor, como quiera que sea. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Recuerden ustedes que la producción de gas tiene 2 orígenes. Les estaba comentando, bacterias en el intestino delgado ya no hay. Las 3 partes del intestino delgado, que son el duodeno, el yeyuno y el ilion, ya no tienen bacterias, ya no hay bacterias. Pero donde termina el intestino delgado y se conecta con el intestino grueso, hay una válvula.
una válvula que se llama válvula iliocecal. Ilio del intestino delgado, de ese segmento que se llama ilion, y cecal de ciego, que es la primera parte del intestino grueso. Empieza el intestino grueso, bueno, en centímetros, más o menos el duodeno mide como unos 60 centímetros, 70 centímetros. El intestino delgado en su conjunto mide 6 a 8 metros y se parte en dos, el yeyuno y el ilion. Y el intestino grueso más o menos son como 1,5 metros de intestino grueso, pero a diferencia del intestino delgado que no tiene bacterias, el intestino grueso sí tiene ya bacterias. Son bacterias que son de dos grandes grupos. Bacterias que son como tipo lactobacilos, que hacen ahora sí como una especie de protección de la mucosa del intestino, y bacterias muy dañinas que las tenemos controladas dentro del intestino. Esa es la famosa flora bacteriana. Ok, estas bacterias en su conjunto sirven para degradar ciertos productos que nosotros no podemos degradar. Y entonces las tenemos ahí en el intestino grueso para que nos ayuden a romper las moléculas de ciertos alimentos, sobre todo ciertas vitaminas, y entonces yo las tengo ahí para que me ayuden. A cambio, les doy parte de la comida que es para mí. Y entonces estas bacterias están para ayudarme a mis procesos de digestión, pero también las tengo que alimentar. Y esta es la flora bacteriana normal. Aquí hay algo que es importante. A veces nos venden la idea de que recuerden que les dije que había dos grupos de bacterias. Unas bacterias tipo lactobacilos, que son protectores de la mucosa colónica, y este otro grupo de bacterias que son de lo peor. Escherichia coli, Bacteroides fragilis, o sea, son bacterias de lo peor, pero las tenemos controladas. A veces nos quieren vender la idea de que estas bacterias, todas en su conjunto, son buena onda. No son buena onda, son bacterias que de preferencia no deberíamos de tenerlas, pero como nos ayudan en estos procesos digestivos las tenemos que tener. Pero controladas tanto numéricamente como en localización, es decir, exclusivamente tienen que estar en lo que es el intestino grueso. No pueden salir del intestino grueso. Y numéricamente las tenemos que tener súper controladas. No deben de salir del número que tenemos ya destinado para ellas. Ok. ¿Dónde se producen los gases que nos damos cuenta? Se producen en dos lugares. Uno, el paciente se puede quejar de eructos. Fíjense, la palabra eructo viene de la palabra erupto, que a su vez viene de la palabra erupción. Cómo se ha ido modificando la palabra, ¿no? O sea, erupción como tipo volcán. Y entonces de ahí antes se le decía erupto, pero ahora, bueno, cambian las palabras y se le conoce, el nombre correcto es eructo. Ok. El paciente que tiene eructos, nada tiene que ver con las bacterias del intestino grueso. Recuerden, habíamos dicho que eran 8 metros de intestino delgado para poder llegar al intestino grueso. Entonces, pues claro que son un titipuchal de metros como para que el gas de las bacterias que están en el intestino grueso lleguen a nosotros. Ahora bien, el gas que nosotros eructamos no lo producen bacterias dentro del estómago. No hay, ya les había dicho que no hay bacterias que sobrevivan al ácido. Entonces, no puede haber bacterias dentro del estómago que produzcan gas. ¿De dónde sale el gas del eructo?
lo tragamos. Es gas que nosotros, es aire que nosotros tragamos. Lo tragamos por distintas causas. Desde aquel paciente que tiene una enfermedad por reflujo, que él no siente que es reflujo, que es una agrura o una pirosis, pero que cuando inconscientemente el esófago siente que sube el ácido del reflujo, producimos más saliva, porque la saliva es un antiácido natural, tragamos el aire de esta, junto con la saliva, va una burbuja de aire y ese aire llega al estómago y por pura gravedad no puede bajar, pues estamos parados, no puede bajar el aire tiene que salir hacia arriba y sale en forma de eructos. Entonces, el eructo necesitamos así primariamente descartar tener algún trastorno de reflujo y hay una enfermedad que se llama aerofagia, con enfermedad eructante, en donde el paciente traga aire y está eructe y eructe y eructe. Algunos hasta, uno ve videos en internet y hasta tienen melodías, ¿no? Que sacan de tantos eructos. Ok, ese gas no puede pasar del estómago a los intestinos. Ahora bien, en el intestino grueso, estas bacterias producen gas. ¿Qué gases producen estas bacterias? Miren, producen nitrógeno, producen oxígeno, producen hidrógeno, producen dióxido de carbono y gas metano. Estos gases no huelen. El gas, por ejemplo, el gas metano, no huele. Recuerden ustedes que el gas que tenemos en casa tampoco huele, pero por seguridad de nosotros le pusieron el olor característico que tiene el gas, pero el gas por sí mismo no huele a nada, no lo detectaríamos nosotros cuando hubiera una fuga de gas, pero la industria, para darnos cuenta de que hay una fuga de gas, le pusieron el olor tan característico que tiene el gas. Entonces, cuando tú te echas un gasecino, un enflato, un pedo de metano, pues no huele. Aunque sea así, pero no huele. Pero sí tú puedes encender con un encendedor y puedes encender tu gas, porque finalmente es gas metano. Y hay muchos videos que hablan de eso. Ahora bien, esta producción de gas se da porque las bacterias que tengo en el intestino grueso y que me sirven para ciertos procesos digestivos, entonces producen en su metabolismo este gas. Es decir, este gas es producto de las bacterias en su metabolismo. La gran mayoría del gas que producimos es producto de estas bacterias. ¿En qué forma puede aumentar la producción de gas? Cuando como alimentos que no logro degradar. Es decir, en teoría, yo degrado los alimentos que como y todo se absorbe en el intestino delgado. Mando al intestino grueso, donde están este grupo de bacterias, lo que necesito de ellas, que me rompan ciertas moléculas para yo poder absorber ciertos productos que enteros no los puedo absorber. Y lo que sobra se alimentan. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con un paciente que tiene intolerancia a la lactosa? Por ejemplo, se toma un vaso de leche y él no tiene la enzima que degrada la leche. Esa leche va a pasar íntegra por el intestino, por el estómago, el duodeno y el intestino delgado. Y íntegra, esta lactosa va a llegar al intestino grueso. Ahí las bacterias dicen, no, es que hoy es día de festín. O sea, este melolengo, este bruto, o sea, sabe que no puede degradar la leche, se la zumbó el vaso de leche y nos lo está mandando enterito.
y ellas se lo van a comer, esta lactosa. Y en su descomposición, claro que producen un cambio en el pH y producen una cantidad de gas que los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, claro, al no degradarlos nosotros, lo degradan las bacterias que están en el intestino grueso y producen ruidos, gas y diarrea. Tenemos que irnos al bisturizazo. Vámonos al bisturizazo. Nuestro WhatsApp está abierto, 33 10 19 07 12. ¡Vámonos! Rebuscando en las heridas del pasado. No voy a perder. Yo no quiero. ¿Eres una persona saludable? Descúbrelo aquí, en tu programa Quiero Vivir, en el 1040 Radio Mujer. Hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Puedo ser feliz caminando relajada entre la gente. Yo te Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir. Hay mucha participación por parte de ustedes. Me preguntan, doctor, ¿puede usted recordarnos el itinerario que hizo en años pasados a la Ciudad de México? Queremos ir el próximo fin. Si nada más vas a ir el fin de semana a la Ciudad de México, el ideal para ir a visitar la Ciudad de México es Semana Santa y Pascua, ¿eh? Son los ideales. Y la Semana de Pascua es la fabulosa. La Semana Santa hay más gente. Y bueno, pues hay muchos lugares. La Ciudad de México, para su conocimiento, es la ciudad con más museos del mundo. Fíjense, es la con más museos del mundo. Pero hay paseos que no te puedes perder. Por ejemplo, un día del hotel que llegues tienes que agarrar el metro, porque tienes que saber qué es el metro, y bajarte en Zócalo. Sales a lo que es Zócalo y tienes que conocer del Zócalo las ruinas del Templo Mayor, obligado, todo el recorrido de las ruinas del Templo Mayor y el Museo de Sitio que ahí está, con toda la explicación de Coatlicue, y luego tienes que pasarte a conocer Palacio Nacional. Tienes que conocer, tienes que ver dónde vivía Benito Juárez, los murales que tiene, y luego tienes que pasarte a la Catedral Metropolitana, recorrer el Zócalo y agarrar Pino Suárez. En ese trayecto es peatonal 100%, cerca está el Museo de la Fundación Banamex, entonces ahí tienes que ir obligadamente a ese museo, está padrísimo. Tienes que comer en los Azulejos, tienes que ir a Palacio de Bellas Artes, este es en un solo día, o sea, está todo cerca. Tienes que conocer el edificio de Correos, te tienes que subir a la Torre Latinoamericana, tienes que caminar por la Alameda, y bueno, pues ahí en la Alameda echarte un refresquito, lo que tú quieras, y sigues caminando por la Alameda y vas a llegar al Monumento a la Revolución. Tienes que ver el Museo de la Revolución, que está en el sótano, que no está grande, está chiquito, pero bonito. Y luego tienes que subir a lo que es arriba, pues todo el mirador que tiene el Monumento a la Revolución. Yo de ahí me fui a Paseo de la Reforma hasta la Estela, que pues es el gran fraude del Bicentenario, ¿no? Pero ahí vas a ver el ángel, vas a ver las estatuas, caminar por Paseo de la Reforma es muy grato. Y recuerda que por atrás de Paseo de la Reforma, al fondo, está el castillo de Chapultepec. Ese sería un día. Otro día es, bueno, que vayas con niños, es llegar bien tempranito al castillo de Chapultepec, porque luego al rato es imposible entrar, llegar bien tempranito, sales del castillo de Chapultepec y te vas al Museo del Niño, que creo que se llama El Papalote. Entonces ahí ya con eso tuviste, y de ahí te vas a un buen lugar a cenar. Otro día es llegar, pero bien tempranito, al acuario
de la fundación de Carlos Slim, pero tienes que llegar bien temprano porque se llena. Y luego de ahí está lo que es el Museo Somaya y ya te vas al Museo Somaya, con eso vas a tener actividad pues prácticamente para todo el día. Y bueno, pues otro día lo tienes que destinar a ir a la catedral, no a la catedral, a lo que es la Basílica de la Virgen de Guadalupe, visitar los 3 templos, es decir, la ermita, la catedral y por último la nueva catedral, y ya de ahí irte a Teotihuacán. Ya con eso tienes para divertirte, porque es extensa la Ciudad de México. Jorge del Castillo. Cuando hay gases excesivos hay asimilación, que es estómago colapsado. Cuando hay mucho gas, bueno, parte del gas se absorbe, pero se absorbe en el intestino delgado. Ahorita les voy a explicar. No entiendo qué es eso del estómago colapsado. Me quiero imaginar que es un estómago que no funciona adecuadamente, o sea, que tenga como parálisis, una gastroparesia. Realmente no sé bien qué pudiera ser. Francisco Álvarez, saludos doctor, que le vaya muy bien en su viaje, muchas gracias. Salimos de aquí a Tijuana, de Tijuana a Los Ángeles, de Los Ángeles a París, de París a Helsinki y de Helsinki a Rovaniemi, que ya está en el Polo Norte, y muy cerquitas está la casa de Santo Claus. Pasamos Navidad en casa de Santo Claus y al día siguiente nos vamos más al norte todavía, en busca de las auroras boreales, pidiendo a Dios que esté despejado el cielo, porque si está nublado pues no ves nada de auroras boreales. Ángela Méndez Ibarra, saludos doctor, éxito en su viaje, lo esperamos de regreso con excelentes temas y mucho aprendizaje, muchas gracias. Betty, tengo una hija de 19 años y el doctor le dijo que no produce la bacteria buena. ¿Qué significa eso? No, la bacteria buena no se produce. Esa bacteria tiene su vida propia. Nosotros debemos de ayudarla tomando ciertos lactobacilos que deben de llegar para que haya un balance adecuado entre las bacterias que dentro del intestino no te matan, pero afuera del intestino te pueden matar, y los lactobacilos, que finalmente estos lactobacilos son los protectores. A ver, vamos a ver, aquí hay participación. Hola, feliz inicio de semana, muchas gracias igualmente. Hola doctor Gil, gracias por este programa tan interesante en vísperas de viaje. Pregunta, ¿esa bacteria de Helicobacter pylori se puede contagiar por saliva al usar misma cuchara o vaso? Gracias, Adriana. No está demostrado que se pueda, que la cantidad de bacterias, miren, la bacteria Helicobacter pylori se adquiere por agua contaminada de muchos años atrás, generalmente en la niñez. Esta bacteria se incuba en nuestras encías, en nuestra boca, y no la estamos tragando. Pero tiene que ser una cantidad enorme, pues ahora sí como para poderse transmitir por una contaminación de boca. Incluso, por ejemplo, se han hecho estudios en parejas, o sea, matrimonios o parejas, como ustedes quieran, en donde uno de los cónyuges o una de las parejas tiene Helicobacter pylori y la otra se le investiga si tiene también. En México, 80% de las personas tenemos Helicobacter pylori, 70-80%. Entonces, lo más seguro es que la otra persona tenga Helicobacter, pero aquí se les hicieron estudios de ADN a las bacterias y la gran mayoría no era la misma bacteria, o sea, era un serotipo diferente, era un grupo diferente de bacterias. ¿Por qué? Porque el género es Helicobacter pylori, pero hay una variedad como de cerca de 50 bacterias, en primas hermanas Helicobacter, que unas producen más daño que otras. Entonces, no está demostrado que por saliva se pueda contaminar, aunque pues pudiera llegar a ser el caso, ¿no? Hola, buen día. Como para complementar lo del Helicobacter pylori, los utensilios de endoscopios, sondas y demás sí pueden llegar a contaminar. ¿Por qué? Porque sacan bacteria de adentro del estómago, que ahí es donde está más comúnmente. Hola Doc, buen día.
hacer lavados intestinales con frecuencia dañan en algo mi intestino o mi colon. Tenemos la tendencia a creer que lavando el intestino voy a limpiar o a mejorar mi intestino, pues no, realmente no pasa nada. Hay quienes se sienten muy a gusto porque se sienten vacíos y son estreñidos, pues claro que mejoran, pero realmente no hay nada que demuestre que son de beneficio para nuestra salud. Yo siempre les digo, si esto fuera benéfico, en la cola tendríamos llave y manguera para estarnos haciendo lavado intestinal. Y pues no tenemos ni llave ni manguera para poder hacernos los lavados intestinales. Pero pues hay quienes lo hacen y sienten como que les cae muy bien. Buenos días y bueno, nos mandan buenos y fríos días, que sea excelente y maravilloso, abrazos y bendiciones con este frillito. Hola, buen día, ¿cómo están los pingüinos en Ranchistlán? Ya no está tan frío, porque todavía hace unos 5 o 6 días estaba congelado allá. Lo que le agregan al gas natural o metano es una sustancia que se llama metilmercaptano o fenilmercaptano, que es lo que da ese olor característico para poderlo identificar. Muchas gracias, Artemio, te agradezco muchísimo. Seguimos en cuenta regresiva, 8 días para el despegue. Buen día, un abrazo, Dios te bendice. Artemio, mi buen amigo desde Ranchistlán. Doctor Priego, ¿cómo es que cuando hay una sobrepoblación de lombrices se pueden salir por la boca? Gracias, doctor Gilberto. No es que haya sobrepoblación de lombrices. Miren, cuando nosotros nos tragamos un huevo de lombriz, esta lombriz está enquistada, entonces llega al estómago, el ácido no le hace nada, pero cuando pasa al intestino delgado, se rompe su cápsula y sale una lombricita microscópica, chiquitita. Esta lombricita microscópica no puede crecer en el ambiente del intestino delgado. Entonces se mete a la sangre, sube por las venas y llega al corazón, y del corazón se va a los pulmones. Este es el ciclo de la lombriz. Llega a los pulmones y ¿qué creen? Crece en los pulmones, ahí es donde se desarrolla en un ambiente más propicio para ella. Y ya que está la lombriz grande, claro, se va por los bronquios, sube por la tráquea, sale por la tráquea y tiene que doblar en U para meterse al esófago, y del esófago llegar al estómago, salvar el estómago y llegar al intestino delgado. Pero a veces, la lombriz melolenga, se va en lugar de darle vuelta en U para irse al intestino delgado. Ay, chirrión, ya nos pasamos, ¿verdad? Vámonos. Toño, vámonos. Para consultar al doctor Gilberto Priego, cirujano gastroenterólogo, comunícate al 3616-6010. Una buena salud es un deber para ti mismo. Sigamos escuchando Quiero Vivir en el 1040 Radio Mujer. Hace rato está mi corazón latiendo por ti, latiendo por ti. Ya estamos aquí de regreso en su programa Quiero Vivir. Hoy hablando de flatulencia de gases. Bueno, me hicieron la pregunta de por qué las lombrices salen por la boca o por la nariz. Lo que no es que haya muchas. Con una que haya que se equivocó de camino, porque crecen y maduran en el pulmón. Y luego agarran el bronquio, suben por la tráquea y le deben de dar la vuelta en U para meterse al esófago. Pero a veces esta lombriz melolenga, no le sirve el GPS y se va hacia la boca y a la nariz y por eso sale. ¿Verdad? Entonces no es que sean muchas, puede ser desde una. Pero claro, pues es horroroso ver salir una lombriz de la nariz. Imagínate, qué impresión, ¿no? Que veas que tu hijo o tú mismo de pronto te jalas una lombriz. No. Qué sopor, qué bárbaro. Debe de ser terrible. A ver, vamos a ver, aquí estamos. Hola, querido doctor.
¿por qué cuando como la comida de mediodía, hay veces, la mayoría, me duele la cabeza y se me inflama el estómago? Ayer comí una hamburguesa y me dio fuerte dolor de cabeza y náusea, y así me pasa seguido seguido para oís doctores. Es un misterio, me dicen. Veo neurólogos o que ya no sé para el dolor. No, o sea, yo creo que si tú comes una hamburguesa, o sea, estamos hablando de carne roja, la carne roja es muy difícil de digerir y mucha de esta digestión no la llevamos a cabo y las bacterias se la comen y producen mucho gas. A lo mejor esto te produce que la circulación sanguínea esté más abocada a tratar de digerir la hamburguesa, disminuya la cantidad de sangre en tu cerebro y pues de ahí venga el dolor de cabeza. Esa sería una de las teorías. Habrá que ver aquí si estás produciendo mucho gas, llevar una dieta muy estricta o en su momento ver si no tienes sobrepoblación bacteriana intestinal. Buenos días, doctor. ¿Qué tratamiento debe de seguir una persona que lleva 4 meses con diarrea y es diabética? Más que tratamiento, primero tenemos que descubrir por qué tiene diarrea. Es una diarrea funcional, es decir, así funciona su intestino, tiene que tomar medicina en forma permanente. Pero ¿quién no me dice que trae una enfermedad inflamatoria? Entonces, todo paciente que tenga una diarrea de más de un mes de evolución, se tiene que hacer una colonoscopia con el objeto de descubrir qué es lo que está pasando para poder ahí decidir cuál sería su tratamiento. Doctor Gil, hablando de los intestinos, aquí está. Hola, doctor Gil, gracias por este programa tan interesante. Ok, ¿en cuál intestino aparecen los pólipos? Los pólipos son los que queman o cauterizan para evitar que puedan desarrollar cáncer. Por otro lado, entonces, ¿a qué se deben los gases olorosos? ¿Son signos de que algo anda mal? Bueno, los pólipos a los que ella se refiere, un pólipo puede dar en cualquier parte del intestino. Cualquier parte del intestino. Pero los que ella se refiere que producen cáncer son los que se producen en el colon, en el intestino grueso. Y son pólipos que van degenerando de ser pólipos normales, o sea, de tejido normal, cambian a túbulos vellosos y luego ya de aquí se hacen displásicos y de aquí se produce un cáncer. De ahí la importancia de hacernos colonoscopias. Si tu primera colonoscopia, se supone que a los 50 años nos tenemos que hacer nuestra primera colonoscopia. Y si todo sale bien, cada 5 años tenemos que hacernos el estudio colonoscópico. Esto es, la pregunta es súper interesante. ¿Qué es lo que hace que los gases sean olorosos? Bueno, pues hay bacterias que producen, o sea, las bacterias producen lo que ya habíamos dicho: metano, hidrógeno, nitrógeno, dióxido de carbono, oxígeno. Esos gases no huelen. ¿Qué es lo que hace apestosos a los pedos? ¿Qué es lo que los hace apestosos? Que hay bacterias que producen productos sulfúricos. O sea, huelen a infierno. Por eso es que el ácido sulfúrico se relaciona con el infierno, porque si te portas mal y te vas al infierno, toda la vida vas a estar oliendo como si estuviera la gente echándose pedos apestosos. Ese es un martirio. Bueno, pues estos ácidos sulfúricos se producen en el intestino y claro, esta, pues ahora sí como fermentación de gases, esta fermentación de gases sulfúricos, miren, representan el 1% del volumen total, pero suficiente para hacer un gas apestosísimo. Y son, estos derivados sulfurados son sulfuro de hidrógeno, dimetil sulfuro, mercaptanos, escatoles, metanetiol, indoles, ácidos volátiles, amoníaco y ácidos grasos de cadena corta. Entonces, fíjense bien, las bacterias tienen que estar, me llegó una pregunta de por qué la intolerancia a los lácteos. Tenemos intolerancia a los lácteos porque somos los únicos mamíferos que después de 6 meses queremos seguir tomando leche. O sea, todos los mamíferos, no hay mamífero que a los 6 meses siga mamando leche.
Pero nosotros los humanos, no, tercos que somos a seguir bebiendo leche y derivados de la leche. Entonces, nuestra enzima que degrada la lactosa, pues en la gran mayoría de las personas a los 6 meses ya no tenemos, porque ya no debemos de seguir mamando leche. Ya debemos de comer de todo. Entonces, en este proceso del ser humano que le encuentra utilidad a los alimentos, pues descubrió en la leche, pues que seguías consumiendo leche, pues nutritiva, con calcio, con proteínas, glucosa, etcétera. Si yo no tengo la enzima que degrada la leche, que esta enzima se llama lactasa, esta leche no se va a absorber y pasa directo al intestino grueso, donde las bacterias de las que les estoy hablando sí la degradan. El problema está en que producen mucho gas y el gas mueve los intestinos, produce ruidos, produce mucho gas y puede dar diarrea por el cambio de pH. Entonces, pues lógicamente, si yo sé que soy intolerante a la lactosa, pues lo que tengo que hacer es dejar la lactosa. Ahora bien, hay alimentos que por sí mismos producen mucho gas porque no los degradamos, sobre todo algunas verduras. Y hay quienes hasta el huevo no lo toleran. La carne roja es difícil de degradar, ahora sí, desbaratarla para poderla absorber. Llegan muchos pedazos de carne roja al intestino grueso y ahí las bacterias se encargan de degradarlos. Por eso, muchas personas que comen carne roja, pues se sienten todos embarados, distendidos y demás. Este es como el punto medular de lo que es las bacterias. Ahora bien, cuando tenemos una enfermedad que se llama sobrepoblación bacteriana intestinal, estas bacterias crecen numéricamente muchísimo en el intestino grueso, trastornan la motilidad del intestino grueso y se meten al intestino delgado y se comen los alimentos antes de tiempo. Es decir, alimentos que son míos y que deben de ser absorbidos en el intestino delgado, estas bacterias, como invaden el intestino delgado, degradan estos alimentos antes de que lleguen al intestino grueso y en su metabolismo producen gas. Entonces es muy clásico, muy clásico que las personas se quejen de que amanecen con panza de Thalía y nada más empiezan a comer y empiezan a inflarse de la panza, ellos le dicen inflamación, pero realmente es una distensión. Y ese gas a veces lo logran arrojar y otras no. Y entonces ese gas se absorbe. El problema es que mucho es gas metano y el gas metano enlentece los movimientos intestinales, por lo tanto se va volviendo como un círculo vicioso. Medicamentos que sirven para el gas, bueno, pues está la dimeticona, que también le llaman simeticona. No es que desaparezca el gas, pero lo que hace es que la burbuja de medir 1 centímetro y que ocupa mucho espacio, la hacen burbujitas chiquitas. O medicamentos que absorben este gas. Uno de ellos, el más conocido y que es un remedio antiquísimo, es el carbón activado. Es decir, el carbón lo masticas y entonces esto lo que hace es que absorbe el gas y se quita esa sensación. Aquí lo que se tiene que dar con un paciente es diagnosticarlo y darle un tratamiento adecuado para bajar esa sobrepoblación bacteriana. Buenos días, doctor. Por favor, ¿me podría ayudar si conoce algún doctor que me pueda acomodar la quijada, ya que se me traba y me molesta? Muchísimas gracias. Bueno, quien se me ocurre, yo creo que esto va a terminar siendo de maxilofacial. Quien se me ocurre es el doctor Omar Alfaro, en su clínica, que ahí él tiene gente de todo y entre ellos tiene muy buenos cirujanos maxilofaciales. Yo creo que él te puede ayudar. Habla a mi consultorio para que te den el teléfono del doctor Omar Alfaro. El teléfono de mi consultorio, 36 16 60 10.
Entonces, en este concepto, en este proceso de gas, ya sabes, quita ciertos alimentos, ciertas verduras verdes, carnes rojas y los lácteos y sus derivados. Esto te va a ayudar muchísimo y en su momento tienes que acudir al médico. El tiempo se nos fue rapidísimo, no queda más que decir gracias. Ahí estuvo el buen Toño en los controles, Karen en la producción, en el teléfono, en las citas, en avisar, en llegar. Y David, pues nomás ahí estorbando, tú sabes que es medio latosón, ni modo. Y un servidor Gilberto aquí en la conducción. Recuerda, si tu médico te prohíbe el café o el chile, no le hagas tanto caso, que no hay evidencia científica de que hace daño. Pero si tu médico no cree en Dios, te pregunto qué estás haciendo ahí, cambia de médico. Yo soy Gilberto Priego, nos escuchamos el día de mañana. Que Dios te bendiga.